descansar, para que mañana a la misma hora y por el mismo dial comiences tu día, tu semana, tu trabajo tóxico o tu relación sin desperdicio. Por 104.9 FM. BN Radio. FM. Sin desperdicio. BN Radio. La verdad de Venezuela. Este programa es de opinión, en horario todo usuario. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, tipo A, B y C, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Ya pasaron 1440 minutos. Es tiempo de ceder e iniciar tu relación tóxica con el sarcasmo. Llegó la actualidad informativa en lo nacional e internacional, con la mirada más profunda de lo que ha sucedido. Ni tan calvo ni con dos pelucas, con Pedro Carvajalino, Roy López y Lenín Dávila. A continuación comienza por BN Radio. Hola, muy buenos días. Gracias, mi vida. Cuidado, te caes ahí, pendiente y vista. Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidas a este su programa, Ni tan calvo ni con dos pelucas, por 104.9 FM, por nuestra plataforma matriz www.venezuela-news.com. Venezuela-news.com. El día de hoy, bueno, venimos con muchas noticias. Vamos a tener 4 contactos por el mundo. Vamos a mover la brújula a Siria, a España, a México, que ayer, lo que pasa es que la noticia de ayer de México se eclipsó obviamente mediáticamente por la defensa iraní, que frente a las arremetidas, frente a las provocaciones, frente al asesinato de inclusive generales iraníes en territorio libanés, etcétera, inclusive en la embajada de Irán, que fue bombardeada en un momento determinado en el Líbano, si no estoy mal, o en Siria. En Siria. Sí. Frente a todos esos ataques, bueno, la Fuerza Armada israelí recibió una pela. La expresión, la iraní. Pues esta es la israelí, entonces yo completé. No, sí, recibieron durísimo. No se equivoquen, muchachos, por favor. Que nadie se equivoque. Ante el genocidio israelí contra el pueblo palestino. Ante la provocación por un año la provocación, el asesinato a mansalva, el genocidio en cámara lenta, más de 1000 periodistas. En estos días mataron a una periodista siria. O sea, la andanada de ataques, y quién le iba a dar un parado, pues obviamente una de las potencias militares del mundo, como lo es Irán. El ejército iraní, la defensa iraní, la Fuerza Armada iraní, el comando estratégico, digamos, porque inclusive ayer pudimos ver cómo fue, digamos, vulnerado, aunque ellos no lo quieran mostrar así, lo que ellos denominan el domo de hierro. Y también lo que nos dimos cuenta de cómo los israelíes se esconden en vastas densidades poblacionales y guardan ahí, como ellos identifican, guardan ahí, digamos, sus expresiones, las oficinas del Mossad, las oficinas de inteligencia cercano a población civil. Así que el día de ayer nos agarró de sorpresa esta acción, aunque el gobierno de los Estados Unidos ya lo había identificado, ya lo había planteado. Sin embargo, tendremos mucha noticia el día de hoy. Señor Lenín, señor Roygar López. Bueno, buenos días, 8:34 de la mañana. Y comenzamos, ¿no? Noticias nacionales. Además de los contactos internacionales, hay una noticia importante que salió anoche sobre licencias de Chevron, y mucha gente se quedó con la boca abierta, y otros se van a tener que meter la lengua en... donde les quepa. Sí. En el domo de hierro israelí. No le entra el sol. La OFAC renovó licencia de operaciones de Chevron en Venezuela hasta abril del 2025. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, por sus siglas en inglés, renovó la licencia general número 41, con la cual la petrolera Chevron tiene permisos para realizar operaciones en Venezuela. Hoy la licencia general 41, que autoriza a Chevron a realizar actividades petroleras, se renovó automáticamente. ¿Hasta qué fecha es? A pesar abril del hasta 2025. Abril del 2025. Okay, o sea, Estados Unidos prevé que hasta abril de 2025 va a haber estabilidad en Venezuela, al menos hasta abril. A pesar, o sea, que el 10 de enero no va a pasar un conflicto aquí
A pesar de las prohibiciones, la compañía parece pagar regalías e impuestos al gobierno de Maduro sin transparencia, escribió, imagínate ustedes, José Ignacio Hernández. ¿Te acuerdas de ese nefasto personaje? Yo estoy leyendo una noticia ahí de banca y negocios, pero bueno. El Cristalex. José Ignacio Cristalex. José Ignacio Hernández, el procurador. El que se quedó con los crepos hechos fue el periodista Orlando El Engaño, el de María Corina, que escribió el 13 de septiembre. Estaba feliz. Estados Unidos estaría considerando suspender la licencia que Chevron tiene con el régimen de Maduro. Este sería un golpe preciso y probablemente muy efectivo. Y sí, bueno, Simonovic, ¿no? Simonovic también. Otra vez Orlando El Engaño engañando a los pocos seguidores que le creen. Muy bien. Bueno, recuerden que Estados Unidos está en ciernes un conflicto porque el día de ayer Irán le dijo que podía bombardear todas las refinerías cercanas, inclusive las de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, y eso, de hecho, nosotros podemos estar ante la presencia de un pico alto del aumento del petróleo, y por eso a Estados Unidos le conviene la estabilidad de Venezuela. Más en este conflicto en donde ellos participan de alguna manera, ¿no? Así sea por guerra. Ellos están asistiendo a Israel. Fueron advertidos ayer por el gobierno de Irán, los Estados Unidos, que si se meten en el conflicto, entonces ellos se verán en la obligación de bombardear todos los campos petroleros que ellos tienen allí en el Medio Oriente. Correcto. Así mismo. Mira, el día de hoy se cumplen 36 días desde la última aparición en público de María Corina Machado. Exigimos una fe de vida. Exigimos fe de vida de María Corina Machado porque solo sale en live. Haz el contador. Yo no sé si eso es inteligencia artificial o qué. Haz el contador. Porque solo sale en live y desde el 28 de agosto no aparece en la calle. No aparece. No aparece en la calle. ¿Ella tiene orden de captura? No tiene orden de captura, tiene orden de aprehensión. La han ido a buscar a su casa. Nada de eso. Lo que pasa está amenazada de muerte de alguna forma. Mira, María Corina e Israel tienen más escándalos que PDD. tienen más frentes de guerra. Tú sabes que al rapero le van a meter una demanda a más de 50 personas entre hombres y mujeres. Y todos millonarios. Todos millonarios. Sí, lo van a dejar sin nada. Tiene un escándalo, me quedé loco, por una niña que él adoptó. Una niña blanca que él dice, yo la agarré de la calle y esa niña no apareció más. Y dicen que está desaparecida, pero que él la adoptó con otros fines. Una niña de 9 años que él agarró en la calle y de repente no apareció más. Una niña blanquita que él inclusive le pidió la patria potestad, la custodia a su madre y se la otorgaron, me imagino, ofreciéndole dinero. Esa sociedad. Pero sí, esa sociedad está muy pervertida. Epstein se va a quedar en pañales con Puff Daddy. Con Puff Daddy. Mira, tenemos ya, vámonos directamente, la brújula se mueve. La brújula se mueve. El espacio se mueve. La noticia se mueve. Y tenemos a uno de los arqueólogos noticiosos, el señor Pascual Serrano. Lo presentamos en la mañana de hoy para que nos inunde una cascada de noticias, porque el día de ayer se generó bastante impacto informativo, así que nos vamos directamente con el señor Pascual Serrano. Lo tenemos en línea. A España. Nos dirigimos a España con el corresponsal Pascual Serrano. Buenos días, Pascual, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Nos escuchas, Pascual? Estamos al aire. No se escucha. No se oye, pero... No se escucha. No se escucha. Suban el volumen ahí. Súbele el volumen, la música no pare. Es que tiene unos audífonos. Y ya queda dentro en estudio también para escucharlo, para que la gente del live escuche. Así mismo. Bueno, lo cierto es que ayer, no sé si mientras arreglamos el problema técnico con Pascual, no sé si ustedes vieron ayer dos pasajes de mientras Irán atacaba algunos flancos de este país. Objetivos militares. De estos objetivos militares. Vimos como el genocida Benjamín Netanyahu primero salió corriendo hacia un búnker de esos a profundidad de 60 metros. Y luego el domo de hierro es tan perfecto que él tiene que correr para un búnker, ¿no? Y luego, cuando sale leyendo un comunicado frente a la televisión israelí,
Y el hombre temblaba, las manos le temblaban. Ah, no era tan arrecho este señor, pues. Bueno, Era el más duro. él de manera prepotente agarró un teléfono en la ONU antes de dar el discurso, después de dar el discurso así, bombardea a Nasrallah. ¿Cuánta gente murió tras esa llamada, no? ¿Cuánta gente murió? Más de 1.000 personas Importante leer lo que el comunicado que hizo en redes la misión de Irán para las Naciones Unidas, y dijo así: la respuesta legal, racional y legítima de Irán a los actos terroristas del régimen sionista que atentaron contra nacionales e intereses iraníes y vulneraron la soberanía nacional de la República Islámica de Irán se ha llevado a cabo debidamente. Si el régimen sionista se atreve a responder o a cometer nuevos actos de malevolencia, se producirá una respuesta posterior y aplastante. Se aconseja a los estados de la región y a los partidarios de los sionistas que se separen del régimen. Mira, esto no es una amenaza, esto es una... Pero el que sí amenazó fue Israel. Israel declara al secretario general de la ONU persona non grata y prohíbe su entrada al país. Israel declara persona non grata a Antonio Gutiérrez. Es que ellos están desquiciados. Sí, es que mira, yo estuve leyendo ayer en el Twitter ese que tienen ellos, en el X, que se llama Israel en español, una cosa así. Y eso era... Bueno, le dijeron de todo al secretario general de la ONU. Sí, hay algo que hacen ellos en los bombardeos. Creo que tenemos la llamada ya, creo que la tenemos. Ya tenemos la llamada. Pascual Serrano, nos movemos nuevamente. La brújula informativa se mueve hacia España. Pascual, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? He dejado de escucharle. Ahora sí, perfectamente. Te escucho. Tú no oyes. Él no oye. Ojo ahí, pendiente. Estoy nervioso. No oye, no nos oye. Ahora sí nos escuchas. ¿Nos escuchas, Pascual? No, solo nos ve. Solo nos ve, nosotros lo vemos. En lenguaje de señas. Nosotros lo vemos a él nos ve a nosotros y nosotros no lo podemos escuchar, él no nos puede escuchar. Es como María Corina con el Mundo Hay una González. orden que hacen en Israel cuando ocurren estos bombardeos que no permiten que los israelíes graben, que emitan videos de lo que está ocurriendo. Ellos esconden. La mayoría de los videos que pudimos ver fueron grabados desde Cisjordania, o sea, lo que llaman West Bank, donde están los refugiados palestinos, lo que es tierra palestina. Tierra palestina ocupada por Israel. Llamada Cisjordania, desde Jordania y países vecinos que vieron pasar los misiles y cómo caían, pues, estos misiles hipersónicos. Porque ellos lo que tienen es un domo de hierro, pero comunicacional para eclipsar las cosas, ¿no? Correcto. O sea, ellos no permiten que nadie, ninguno de sus ciudadanos grabe. O sea, y apenas grabe, me imagino que, bueno, se te llegan a tu casa, te quitan el teléfono, te roban la expresión, porque además saben, tienen geolocalizado a todo el mundo, tienen identificado cómo se mueven en esos territorios ocupados cada uno de esos ciudadanos. Aunque me quedé sorprendido porque una de las noticias es que uno un grupo de palestinos convirtió en símbolo uno de los cohetes que mandaron. O sea, lo pusieron como en una plaza, como en símbolo. Lo levantaron. Lo levantaron y lo convirtieron como una especie de estatua, como una especie de símbolo de resistencia para que ustedes se den cuenta. Pero fíjate esto, ¿no? El comandante en jefe del cuerpo de guardianes, el general de división Hossein Salami, detalló que alrededor del 90% de los misiles que lanzaron hacia Israel alcanzaron con éxito su objetivo. Correcto. Y mira, importante decir cuáles fueron esos objetivos, porque no fueron población civil en ningún momento los objetivos. No, fueron solamente como lugares militares estratégicos, puertos, aeropuertos y bases militares. Dicen que en una de las bases militares de Israel habían alrededor de 120 F-35, algo así, que son los que usa Israel, todos. Destruidos todos. Más de 2.500 millones de dólares. Más de 2.500 millones. Eso no lo dicen, eso no lo dicen, eso no sale. No, mira, me bombardearon los aviones. Y en otro comunicado también del general de allí de la Fuerza Armada de Irán, dijo que los misiles que ellos habían lanzado eran misiles convencionales, que ellos todavía no han sacado los misiles
con fuerza supersónica, algo así fue que... Mira, al mismo tiempo, mira esta noticia, 7:15 de la mañana, los mujahidines de la resistencia islámica atacaron una fuerza de infantería en la colonia de Moscam con cohetes y armas de artillería y lograron un impacto directo y preciso. Imágenes de helicópteros trasladando a los muertos y heridos del ejército sionista desde el norte ocupado. Así mismo. Esto es Hezbollah. Esto es Hezbollah. Y bueno, de hecho, hubo helicópteros que sacaron a los soldados israelíes que supuestamente iban a entrar vía terrestre. Ahora sí tenemos la llamada, la tercera es la vencida. Señor Pascual Serrano, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Cuénteme, por favor. Y el señor de la cámara, por favor, ponga. ¿No lo tenemos todavía? Ah, no, bueno. Hoy el día está durísimo. Bueno, pero entonces probemos con otro contacto, claro, señores, porque tenemos muchas noticias y no podemos seguir así. Hay una toma desde Irán de los misiles que tenían unas calcomanías con un mensaje. ¿Qué calcomanías? Unas calcomanías que tenían todos los misiles y decía, venganza de sangre, querido Haniyeh. Uy. Entiendo que fue uno de los generales. Uno de los generales que fueron asesinados por Israel. Pero bueno, seguimos nosotros con la noticia. Presidente Maduro rindió ayer también sentido homenaje a Robert Serra y a María Herrera, 10 años de su siembra, pero también el presidente Maduro se pronunció y dice: Maduro afirma que Estados Unidos financia a Israel para la guerra en Oriente Medio. Ahí está también la noticia. Ayer también hubo una noticia, varias noticias en el ámbito de la política interna, y es que fue amenazado de muerte una persona que de hecho tuvo problemas conmigo personales. Toda la verdad sobre Ya Casi Venezuela. Había el vínculo de los hermanos Vera García, dueños de la estafadora FXB Big Capital. Pero después salió otra noticia y dijo el señor Gustavo Lainez, que al principio iba a ser como el vocero de Ya Casi Venezuela. Lo empezaron a atacar otros periodistas diciendo que era un estafador, un drogadicto, etcétera, etcétera. Pero él ayer sacó un video diciendo que fue amenazado de muerte por parte de los gemelos Vera, que son unas personas que están vinculadas con una estafa por más de 200 millones de dólares, que son los que tienen ahorita en la administración de la página en donde usted está depositando la plata, para que usted se dé cuenta de la locura, ¿verdad? Y también están señalando, por eso yo ayer te mandé un mensaje y te dije, al parecer, sí, Gustavo Lainez señaló a una persona de Margarita. Los hermanos Vera, yo pregunté por ellos y Margarita no los conoce. No, pero no son los hermanos Vera. Hay una persona que también le hizo la amenaza a Gustavo Lainez por revelar la información, y parece ser que hay una persona que es de Margarita. No son que los hermanos Vera. Los hermanos Vera son unos estafadores de esos amigos de Leopoldo López que ya tienen una estafa de 200 millones de dólares. Muestra la nota, vamos a leerla. Mira, le salió el tiro por la culata, hablando de estafa, le salió el tiro por la culata. Quisieron ganar dinero con el dolor y la tragedia de Venezuela y fue un fracaso total. Perú, cuenta Venezolanos en Perú en Instagram. Venezolanos en Perú no se prestaron para asistir a un show que pretendía llenarse los bolsillos a costa del dolor y sufrimiento de los venezolanos. Cabe recordar que hace una semana se anunció en las redes un concierto, el cual fue nombrado Venezuela Contigo hasta el final, el cual no solo usaba la frase de lucha por la libertad de Venezuela, sino una imagen que dio la vuelta al mundo, que fue la caída de la estatua de Hugo Chávez. Por tal motivo, el rechazo a este evento fue enorme, tanto del público en general como de la misma María Corina Machado, quien dio a conocer su posición a través de sus representantes en el país. Tras este enorme rechazo, creadores de contenido y pseudo-influencers cambiaron el discurso y se salieron a decir que el evento serviría para recaudar fondos y por cada entrada vendida se donaría $1 para la campaña Ya Casi Venezuela, lo que busca capturar al dictador Maduro. Pero a pesar de esa jugada no lograron vender ni el 5% de las entradas. Además, la producción se le va a regalar entradas para llenar el evento, pero ni siquiera eso les ayudó a que asistiera gente a dicho evento. Así mismo, ahora sí tenemos la información desde España. Señor Pascual Serrano, ¿cómo está? Vamos a ver si podemos restablecer la conversación desde España. Vamos al contacto en directo, señor Pascual, por favor, pónchalo. La tercera es la vencida. Esta ya es la cuarta. Es la cuarta. Ahora sí te escucho. Ahora sí. ¿Ahora nos oímos? Sí, ahora sí. Un aplauso para Pascual, bravo. Bravo. Aleluya. Aleluya. Vamos, Pascual, con las noticias inmediatamente, que tenemos 4 pases en vivo alrededor del mundo. Venga, vamos rápido. Bueno, yo creo que el tema de hoy, sin ninguna duda, es el conflicto en Oriente Medio, es la violencia que ha generado Israel en todos los países vecinos. Vamos a intentar hacer la perspectiva un poco desde Europa, pero creo que lo primero es recordar datos y cifras del genocidio de Gaza actualizadas. Bien,
La organización Oxfam ha publicado un informe en el que revela que lo que ha pasado en Gaza es la guerra con el mayor número de mujeres y menores muertos de los últimos conflictos. Para que se hagan una idea, al menos en las opciones más conservadoras, hablamos de 6.000 mujeres y 11.000 niños y niñas que han muerto asesinados por el ejército israelí en los últimos 12 meses. Sigo con algunos datos. Israel ha bombardeado infraestructuras civiles cada 3 horas, según la ONG Observador de Dispositivos. Excepto durante la pausa humanitaria e intercambio de rehenes de 6 días que hubo en noviembre, solo ha habido 2 días en todo el año en el que no se han producido bombardeos. 174 periodistas han sido asesinados a lo largo de la guerra, lo que ha convertido, según el Comité para la Protección del Periodista, en el conflicto más peligroso para los informadores. En los últimos 12 meses, al menos 6 escuelas han sido bombardeadas, en los últimos 12 días, y van ya 500 a lo largo del año. Los hospitales han sufrido también 500 ataques y acumulan 747 víctimas mortales de sanitarios. Esos son los datos del genocidio de Gaza actualizados. Esos son los datos. ¿Cuántos periodistas? Porque yo entonces había tenido una imprecisión, pero grandísima. 144 periodistas. 174. 174 periodistas asesinados. Qué locura. Son objetivos de guerra ya. 11.000 niños. Me quedo loco con esto. Israel es el Puff Daddy del mundo. Del mundo, claro, de las naciones. Así mismo. Vamos con la segunda noticia. La segunda noticia, y seguimos en el enfoque de la guerra de Oriente Medio desde Europa. Bueno, pues se ha sabido, según un informe de una ONG que se llama Centre de l'Ax de Cataluña, que los bancos españoles han financiado con 4.188 millones de dólares la producción de armamento para el genocidio de Gaza. Es decir, hay una docena de entidades financieras españolas que han concedido créditos o han invertido parte de sus fondos en 6 empresas que suministran armas y munición a Israel. Eso es un informe que se titula La banca armada y su corresponsabilidad en el genocidio de Gaza, que ha analizado 4.000 operaciones financieras desde 2011 y 2024. La mayoría realizadas en los 5 últimos años a 15 empresas de armamento israelí. Lo que, bueno, pues según el informe, eso muestra que mientras nuestros gobernantes europeos están diciendo hay que hacer algo, esto es intolerable, no se puede soportar, pues ahí se dedican ellos a permitir desde compras de armas, venta de armas o financiación a través de los bancos europeos. Porque hay un detalle, un número que da también el informe. Se han lanzado 70.000 toneladas de explosivos, que equivalen a 35 kilos de explosivos por habitante de Gaza. Imagínense 35 kilos de bombas por cada ciudadano. Lo que nunca hubieran hecho en comida lo han hecho en bombas. Esto es muy loco, 35 kilos por habitante de Gaza. Imagínate esta locura. Y 4.188 millones de dólares la producción de armamento para el genocidio en Gaza. Importante decir que Gaza era una de las zonas más densamente pobladas del mundo. 2 millones de personas en un espacio bastante reducido, ¿no? Así mismo. La tercera noticia, señor Pascual. Vamos dando informaciones colaterales. Bueno, pues mientras Israel ha atacado y violado la soberanía de Gaza, de Cisjordania, de Líbano, de Siria, de Irán, pues Estados Unidos ha reaccionado diciendo que va a enviar unas cuantas miles de tropas adicionales a Oriente Medio con el objetivo de reforzar la seguridad y defender a Israel. Defender al que acaba de bombardear Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria y Irán. Eso es lo que dijo la portavoz del Pentágono, para que veamos un poco cuáles son las posiciones de Occidente. Sí, bueno, ya ellos salieron a defender estamos con Israel, ¿no? Dijo Blinken, han dicho cada uno de los voceros cada vez que salen y que supuestamente va a pagar un precio muy alto el gobierno y el país iraní. La cuarta noticia a propósito de búnkers, ayer que vimos despavorido a Netanyahu corriendo hacia su búnker, ¿cuál es la otra noticia relacionada con Europa y con los soldados españoles? Bueno, primero con algunos datos de contexto que quizá la audiencia no conozca. Después de que Israel ha invadido el Líbano como 3 o 4 veces en la historia, la ONU creó una fuerza de paz, de cascos azules, ¿no? Con el objetivo de que se ubicara en la frontera entre el Líbano y Israel,
y confirmar la retirada de Israel del Líbano, eso ya se hizo en los 90, se restaurará la paz y la seguridad internacional y ayudar al gobierno del Líbano para establecer la autoridad en la zona. Bien, tras la crisis de julio y agosto del 2006, el Consejo de Seguridad aumentó los efectivos de esas tropas de cascos azules en la ONU y decidió que supervisaran el cese de las actividades para garantizar que no había choques en la frontera entre el Líbano e Israel y garantizar el acceso humanitario a las poblaciones civiles y el regreso de las personas desplazadas. Bien, bueno, pues en total esos soldados de la ONU son 10.000. De ellos 669 son españoles y es un coronel español, un general español el que está enfrente de todas esas tropas de la ONU. Bien, pues el caso es que el ejército de Israel, como todos hemos sabido, ha pasado tranquilamente por delante, por encima y por el lado de todas esas fuerzas de la ONU con toda tranquilidad. ¿Y qué han hecho las fuerzas de la ONU? Pues yo creo que lo más expresivo es este titular de la prensa española. Los 669 soldados españoles se refugian en sus búnkeres ante la invasión israelí del sur del Líbano. O sea, Israel bombardea cascos azules de la ONU, atropella a los soldados que están destinados allí para salvaguardar la paz y las fronteras y no pasa nada. Salen corriendo las tropas españolas y el resto de la ONU se esconden en búnker y dejan que pasen las tropas israelíes, por supuesto, sin ninguna condena ni acción en ningún lado. Dios mío. Bueno, quinta noticia y después quiero una reflexión en torno a algo que está pasando con Israel en términos mediáticos cada vez que cae un ataque sobre Tel Aviv y zonas aledañas. Que quisiera saber porque tú eres un hombre muy experimentado en esto. La quinta noticia y paso a la reflexión. La quinta y pasamos y abandonamos por un momento Oriente Medio. Bueno, el día 1 se conmemora los 75 años de la Revolución China. Es decir, a las 15 horas de Pekín del 1 de octubre de 1949, Mao Zedong anunció a la nación desde la puerta de Tiananmen lo siguiente: compatriotas, el gobierno popular central de la República Popular China fue establecido hoy. Es un momento histórico para la historia de la humanidad, no solamente de China. Atrás queda la revolución en 1911, que derrocó a las dinastías imperiales. Atrás queda la guerra civil china entre el Partido Comunista Chino y los nacionalistas del Kuomintang. Atrás quedan 20 millones de chinos asesinados por la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de entonces el Partido Comunista Chino se encarga de dirigir el futuro del país, que entonces era el país más poblado del mundo, hoy ya no. Un partido que se fundó en 1921 y que tiene 100 millones de afiliados, ¿no? A partir de entonces hace la reforma agrícola en China, tiene campañas para luchar contra la corrupción, logra la victoria psicológica en la guerra de Corea, restablece relaciones con Estados Unidos y logra el reconocimiento de las Naciones Unidas. Quiero aclarar que esos 75 años, que parece mucho tiempo, se han conseguido muchas cosas. Se ha logrado terminar con la pobreza y el hambre de 1.000 millones de chinos, 1.000 millones de chinos saliendo de la pobreza y el hambre, y lograr ser la segunda economía del mundo y pronto que será la primera. Es el país de crecimiento más rápido de la década de los 80, con un promedio del 10% en los últimos 38 años. Hoy, termino ya, la inversión china es fundamental para el desarrollo de África y de América Latina y para el consumo de la Unión Europea y Estados Unidos. Creo que China se ha convertido en el país más relevante para la resolución de conflictos, como demostró negociando, acercando a Irán y a Arabia Saudí, que eran enemigos acérrimos, o en este momento no se puede imaginar una paz en Ucrania sin el papel de China. Bueno, bastantes aportes ha hecho China, digamos, en esta revolución cultural, como ellos siempre la denominaron, a propósito de un orden mundial basado, digamos, o con la impronta de nuevas maneras de relacionarnos en términos económicos. Eso que decías de la relación con África y con América Latina ha sido muy fuerte, inclusive con países que son de derecha, ¿no? Hablo de los países, de los presidentes anteriores a Gustavo Petro, por ejemplo, en el caso de Colombia, Duque y cada uno de ellos tiene una interrelación comercial muy fuerte con China. Quería hacer una reflexión contigo, Pascual, tú que sabes de conflictos y que has estado por allá en el Medio Oriente. ¿Por qué
insiste Israel en que todos estos ataques del día de ayer no generaron ninguna consecuencia o no generaron absolutamente nada con respecto a, digamos, daños materiales, etcétera, etcétera. ¿Por qué siempre insisten ellos en no publicar ninguna imagen del daño asestado por parte de estos misiles lanzados por Irán? Bueno, yo creo que uno de los mitos que tiene que implantar Israel en el mundo, aparte de su origen divino y su destino manifiesto de Yahvé, es el de que son invulnerables, el de que son invencibles y de que tienen garantizada no solamente el lado victorioso de la historia, sino además la victoria militar en todos los frentes, ¿no? Es decir, ellos tienen que dar la imagen, primero, de que el dinero de Estados Unidos y de Europa está bien invertido. No se preocupe, que su dinero está a buen recaudo porque lo estamos usando bien y estamos consiguiendo ganar la guerra. Segundo, como cualquier régimen supremacista, tiene que dar a entender que ellos son superiores que el mundo musulmán y que el mundo árabe. Son superiores, y en la medida que son superiores tienen que demostrar que son superiores intelectualmente, científicamente, políticamente, democráticamente y militarmente. Entonces, el criterio y el fundamento supremacista sionista requiere dejar claro que son superiores al resto de seres humanos, suponiendo que ellos los consideran seres humanos, porque los consideran como es el mundo musulmán y el mundo árabe. De ahí que es fundamental sellar la imagen de invulnerables ante la comunidad internacional. ¿Pero hubo daños o no hubo daños? Lo que tú has más o menos analizado en las noticias. Se dice que hay un montón de aviones destruidos por parte de Irán. Bueno, lo que hay, y es el dato importante, más allá de los daños que hubieran, lo que está claro es que no funcionó el escudo. Es decir, hay dos elementos fundamentales. Es decir, los escudos milagrosos que iban a impedir que la población de Israel y que el mundo de Israel estuviese a salvo de los ataques de fuera, no han funcionado. ¿Saben lo único que les ha mantenido a salvo a la población de Israel? La humanidad de los ataques iraníes que no han atentado contra civiles, ¿no? Es decir, ese es otro dato que yo creo que debe de quedar claro. Es decir, lo que ha protegido a los ciudadanos civiles israelíes es la humanidad de un enemigo que la tiene a diferencia de su gobierno y de su ejército. Una humanidad que ha demostrado cómo tiene claro que actúa solamente contra objetivos militares y no contra niños y contra mujeres. Ya solamente por eso, al margen de la ideología que pueda tener cualquier ciudadano del mundo, al margen de las posiciones geopolíticas y de los planteamientos religiosos, tiene que entender que aquí están enfrentándose, es decir, un bando humano sensible al daño de la humanidad y otro bando cruel, inhumano y asesino, que es el de Israel. Yo me imagino que ellos dijeron, pero ¿por qué ustedes no mataron a gente si nosotros cada vez que lanzamos misiles sí matamos a un montón de niños y de gente civil inocente? Pero ¿por qué ustedes no hicieron lo mismo? Irán obviamente dijo, el objetivo no era matar civiles. Si hubiésemos querido matar civiles, aunque todos se escondieron en búnkers, y si hubiésemos querido matar civiles, hubiésemos matado civiles, pero esa no era la intención. Era más que todo un efecto disuasivo frente a la locura de asesinar a Nasrallah, de lanzar Vipers, convertirlos en elementos explosivos, asesinar a un general iraní, que es la respuesta de Irán frente a todos estos desafíos militares que se vienen en pocos días. Y es importante que la humanidad, que la comunidad internacional, eso lo aprecie y lo tenga en cuenta. Mismo. Bueno, muchísimas gracias, Pascual, por este análisis a propósito de esta visión desde Europa, de cómo ha impactado la noticia del ataque iraní y, bueno, 600 soldados españoles que se refugiaron en búnkeres. Mientras Pedro Sánchez dice, no, que ya basta de Irán. No, hermano, deja de financiar la guerra y darle armas y pagarle y venderle armas al gobierno de Israel, señor Pedro Sánchez, por favor. Quédese quieto con Edmundo González, que ya con eso ya nosotros sí le lanzamos una bomba disuasiva a España, porque van a terminar hasta tumbándolo a usted en su gobierno. Gracias, Pascual, por el análisis. Saludos. Hablando. Bueno, vamos a un corte rapidito porque tenemos mucha noticia. Vamos a compromisos comerciales y ya venimos con 104.9 FM, ni tan calvo ni con 2 pelucas. En pocos minutos. Acá en Ni tan calvo ni con 2 pelucas, después de este informe detallado del señor Pascual Serrano sobre el impacto del conflicto
y de, digamos, esta acción en defensa de los intereses estratégicos de Irán frente a las reiteradas provocaciones del gobierno de Israel. Creo que ya tenemos en vivo y en directo desde Siria a Bashar Barassi, nuestro corresponsal en Siria. Así que lo tenemos en línea. Bashar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas noticias y queremos y requerimos de tu análisis el día de hoy para que luego logres darnos una versión más amplia sobre lo que pasó el día de ayer. Bashar, buenos días. Buenos días a todos. Realmente estamos en un día excepcional. El día de ayer fue un día excepcional con todo sentido de la palabra. Irán cumplió con su promesa y lanzó la operación Promesa Verdadera número 2, porque Promesa Verdadera número 1 fue el 14 de julio. Irán disparó cientos de misiles balísticos y cruceros contra diferentes objetivos militares a lo largo de toda la tierra ocupada por el régimen israelí, toda Palestina ocupada. Los objetivos, como declaró el comunicado del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, fueron posiciones militares del régimen israelí en diferentes partes de la geografía, en el norte, centro y sur también. 3 bases de los más importantes fueron apuntados y salieron de servicio, y eso es lo que reconocieron más tarde medios de comunicación hebreos, las bases de Hatzarim, Tal Nof y Dresden, son bases de defensa antiaérea, de espionaje. Asimismo, la base 8200, que es una base del Mossad israelí, fue blanco de los misiles iraníes. Como todos hemos visto, los objetivos fueron objetivos militares, no había ningún ataque contra los civiles, y esta es la mentalidad civilizada de la República Islámica de Irán. La medida, como dijeron en el comunicado, viene en respuesta y en represalia a las agresiones israelíes que conllevaron al asesinato del secretario general de Hezbollah, Sayyid Hassan Nasrallah, que conllevaron al asesinato de Ismail Haniyeh, jefe del buró político del movimiento Hamas dentro de la capital Teherán, y también del asesinato del comandante de la fuerza de Al-Quds, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, el general Abbas Milfarshir, en Beirut, cuando estaba junto con Nasrallah el día del asesinato. El comunicado afirmó que esta es la primera oleada de misiles y que podría haber otra. Depende de la reacción israelí, de que si los israelíes quieren responder, la respuesta será contundente y dura. Eso es muy importante para aclarar lo que pasó. Pero con el paso del tiempo, los israelíes empezaron a poco a reconocer las derrotas y a reconocer que los misiles iraníes han causado impactos, que han impactado objetivos militares, porque no se puede negar, simplemente muchos canales estaban grabando en vivo cómo impactaron los misiles de Irán varias posiciones en Israel, así que no se puede negar. Hay una derrota histórica, y a pocas horas de este ataque también el movimiento Ansarullah de Yemen dirigió un golpe a Tel Aviv con 3 misiles cruceros tipo Quds, y afirmaron que impactaron precisamente sus objetivos y dejaron daños, pero afirmaron al mismo tiempo que el régimen israelí busca ocultar esta realidad. Elogiaron la operación Promesa Verdadera 2 y afirmaron que están dispuestos con plena cooperación con la República Islámica de Irán para derrocar al enemigo israelí. Cabe mencionar que pocas horas también antes de la operación iraní, Hezbollah había lanzado una andada de misiles contra Tel Aviv, contra el norte. Pues se puede hablar de más de 100 misiles en menos de 4 horas. Convirtieron los asentamientos del norte de Palestina en infierno. Intensos bombardeos. Hezbollah ha demostrado que ha recuperado ánimo, que se lanzó de nuevo, que la pérdida de su secretario general le hizo más fuerte, y que está dispuesto a seguir adelante, y ha infligido grandes daños en las filas del enemigo israelí. Basta decir que hoy por la mañana han intentado los israelíes infiltrarse en territorio libanés, pero los combatientes de Hezbollah siguieron una emboscada, mataron y herieron a más de 20 soldados israelíes, y eso es lo que primero lo negaron los israelíes, pero más tarde empezaron a reconocer que hay 20 entre muertos y heridos, y que helicópteros israelíes, 3 helicópteros israelíes lo trasladaron a varias zonas de varios hospitales en el norte. Y también hace menos de una hora también fue frustrado otro intento de infiltración de los israelíes, también con intensos ataques y bombardeos. Un soldado israelí dijo al periódico Ma'ariv que estamos enfrentando a fantasmas.
a diferencia de los soldados de Hezbollah que no saben por dónde están recibiendo los golpes, y eso en sí demuestra que Hezbollah cumplió con su palabra al decir que ellos van a responder a cualquier intento de invasión y van a frustrarlo con facilidad. Entonces, las reglas de compromiso han cambiado. El régimen israelí está disuadido plenamente después de esta operación y de la cooperación que existe entre los diferentes frentes de apoyo a Palestina, desde Líbano, desde Yemen y también desde Irak, que la resistencia iraquí también está contribuyendo en esta batalla. Se habló el día de hoy, empezando, el día acá en Venezuela, de que le tocó hacer una retirada a tropas israelíes que inclusive tuvieron que tener apoyo de helicópteros para retirarlos de esa zona, ¿no? Sí. ¿Cuál ha sido, digamos, el efecto concreto de la acción de Irán frente a Israel, frente al frente abierto que quería abrir Israel con el tema del Líbano? Realmente la operación iraní ha logrado imponer nuevas reglas de enfrentamiento, ha logrado disuadir al régimen israelí, porque debería contar hasta 10 antes o incluso hasta 1000 antes de cometer cualquier nueva tontería. Benjamin Netanyahu dijo en la noche de ayer que en esta misma noche iban a atacar varios objetivos en Oriente Medio, pero realmente no se escuchó nada, no se vio nada, no atacó nada. Quedó pasando toda la noche en refugio junto con los miembros de su gabinete. Realmente se plantea mucho la siguiente pregunta. Un país que pretende ser victorioso, ¿por qué más de 1,5 millones de sus colonos duermen en refugio? Es una pregunta que vale mucho, hay que pensarla. ¿Cómo puede ser que Israel pretende que ha ganado estos enfrentamientos, que ha infligido grandes daños y que está saliendo victorioso, y al mismo tiempo la mitad de la población durmió en refugios, mientras que la otra mitad está desplazada a zonas lejos del centro de Israel hacia el sur? Entonces este régimen está completamente perdiendo sus... en esta batalla no ha logrado ninguno de sus objetivos. El objetivo que menciona actualmente en devolver a sus colonos al norte de la ocupada Palestina con una operación contra Hezbollah se ve muy lejos de lograr, porque la realidad es otra cosa. Estos asentamientos están completamente evacuados, se convirtieron en un infierno por los intensos misiles de Hezbollah, que ha demostrado recuperar la iniciativa tras el martirio de su secretario general Saeb Hassan Nasrallah. Israel está lanzando ataques solamente para matar a civiles. No hay ningún objetivo militar, no han logrado ningún objetivo militar. Incluso sus ataques contra el suburbio sur de Beirut solamente logran destruir infraestructura, destruir viviendas y matar a civiles. No hay objetivos militares y no han podido hacer nada en eso. Bueno, Bashar, muchísimas gracias por este contacto, y estaremos muy pendientes de toda la información que tú generas a través de tu plataforma y a través de las diversas corresponsalías o las alianzas con medios que tienes, en donde estás también, y estamos haciendo el seguimiento de lo que tú vienes haciendo, los reportes que vienes haciendo desde allá, desde Siria, para hablar sobre el conflicto en el Medio Oriente. Así que, como siempre te digo, cuídate mucho, hermano, y estaremos muy pendientes de toda la información que se genere en el Medio Oriente. Bueno, vamos a avanzar. Tercera llamada. Vamos para la otra llamada más. ¿Quién viene ahora? Hay una fila ahí de gente. Ya tenemos Colombia. Bueno, hermano. Aquí no es otra llamada más, aquí es otro contacto más. ¡Otro contacto más! Porque es vía streaming. Es streaming, es verdad, es otra cosa, es otro nivel. Hermano, llegó Elita. Llegó Elita. Llegó Elita. Se cambió la camisa blanca. Elita, vamos a ponerle así, Elita. Italiano, tuviese grabado, hermano. Miren, señor, vamos a Colombia. Nos dirigimos ahora a hacer un contacto. Nuestra brújula informativa se mueve hacia Colombia para saber qué está pasando, cuál ha sido el impacto del tema Pegasus, que todavía pica y se extiende en el ámbito noticioso. Y para eso tenemos nuestro contacto con William Parra, reportero, corresponsal de Venezuela News Radio 104.9 FM. Señor William, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Hola Pedro, Roy, Lenin, compañeros en Caracas, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo va todo? Bueno, hermano, buenos días. el mundo quiere acabarse y nosotros no lo vamos a permitir, pero bueno, no es para preocuparte. No, pero bueno, pues ya era tiempo de que Irán se hiciera sentir también frente a todos los excesos que está cometiendo Israel en todo el Medio Oriente, ¿no? Tú has estado en el Medio Oriente, ¿no, William? Sí, yo estuve justamente en la guerra de 2006 en el Líbano, la primera vez que un ejército no regular, en este caso Hezbollah, una guerrilla, el Partido de Dios, por primera vez le infligía a Israel una de las derrotas más dolorosas que ha tenido en la reciente historia. Entonces, para mí, haber estado en el Líbano en el 2006 me deja en la memoria una imagen que nunca puedo olvidar, y es viendo salir los tanques israelíes por el sur del Líbano, derrotados hacia Israel, después de haber empezado una operación terrestre en la cual fracasaron. Por eso es que, tal como lo estaba diciendo Bachar, desde allá desde Damasco, no es fácil que Israel empiece una operación terrestre contra Hezbollah, porque Hezbollah tiene demasiada práctica frente a lo que es la batalla urbana. Israel, claro, tiene sus ventajas, que sin duda alguna son la fuerza aérea, que siempre ha sido la que marca el desequilibrio en esta batalla, pero sin embargo el poder más fuerte de Hezbollah, que ahora se ha incrementado en cuanto a los misiles que está utilizando, está sin duda alguna en su fuerza terrestre, en esa batalla cuerpo a cuerpo. Y yo creo que así como en el 2006 Hezbollah pudo derrotar por primera vez a Israel en estas guerras de Israel contra el mundo árabe, contra el mundo musulmán, sin duda alguna esta vez Israel lo intenta, también va a salir derrotado allí del Líbano. Así mismo, eso es lo que todos los analistas militares y los periodistas que cubren conflicto dicen, que todavía falta, digamos, esa expresión, y ya hubo una primera noticia, y es que le tocó ir a los helicópteros a retirar a personal militar israelí cuando iba entrando vía terrestre al Líbano. Pero a propósito de Israel, sigue la noticia del tema Pegasus. Cuéntame qué avances han habido, cuéntame qué más información tenemos a propósito de este escandalazo, como lo ha denominado el presidente Nicolás Maduro y como también lo ha señalado Gustavo Petro. Cuéntanos qué más información tenemos. Bueno, Pedro y compañeros, pues este país sigue siendo bastante garciamarquiano. Aquí seguimos siendo muy macondianos, porque pese a que el presidente Petro mostró un documento oficial de una entidad financiera de Israel, donde certificaba que efectivamente un banco israelí denunciaba un movimiento inusual, como fue el depósito de $11 millones en 2 contados, que demuestran que Colombia sí compró el software espía Pegasus. Aquí en Colombia, pues todavía, empezando por los periodistas, claro, con toda la intencionalidad, ponen en duda que exista el virus Pegasus, y que Colombia, el gobierno del expresidente Iván Duque, haya comprado el virus Pegasus. Pues bien, ayer en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, que trata todo lo que tiene que ver con relaciones internacionales y con defensa y seguridad, tuvo un debate de control político citado por el representante de la circunscripción especial indígena Norman Bayol sobre justamente este tema. Y se invitó al director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, la UIAF, al señor Luis Eduardo Ginás, para que hablara justamente sobre la compra de Pegasus. Y el señor Ginás leyó parte del documento que también leyó el presidente Gustavo Petro, y dijo que este documento sí demuestra que Colombia compró este software espía. Es más, él lo llamó que este software espía era especialmente un arma de guerra. Cuidado con esa calificación que utilizó el señor Ginás al referirse a lo que significa tener en su poder en su poder es que esté en Colombia este software espía Pegasus, porque todavía definitivamente no se sabe dónde está, quién lo tiene, cómo lo están manejando y contra quién lo están manejando.
Vamos a escuchar las declaraciones que al final del debate entregó el señor Ginás sobre la existencia de este software espía Pegasus. Esto dijo el señor Ginás, que es el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF. De la UIAF de que existió la compra del software Pegasus. Pues la evidencia le hizo el presidente en la locución el 4 de septiembre, donde puso en conocimiento de la opinión pública un documento que era reservado, lo desclasifica y hace la locución presidencial que todos ustedes conocen, donde efectivamente revela que hay una transacción en dinero para la compra de un software con una empresa israelí. ¿Pero es que para Pegasus? Pegasus, sí. ¿Quién hizo la transacción, director? La transacción no, eso no lo puedo decir porque el documento no lo revela. Eso es materia de investigación por parte de la Fiscalía. Pero exactamente, ¿qué revela entonces el documento? El documento revela que existió la transacción, efectivamente que hubo una consignación de una entidad del gobierno de Colombia en un banco de Israel. Usted aquí pues recibió algunas críticas que dicen que es carreta que se haya comprado Pegasus. ¿Usted respondía? Sí, no, pues el documento existe, es real, digamos, es un documento de la Unidad de Inteligencia Financiera de Israel, donde efectivamente nos reporta que hubo una transacción por la compra de un software. Director, ¿cuáles son esas afectaciones luego de que salgamos de esa compañía de Egmont Group a nivel de materia nacional de seguridad? Pues lo que hay ahora es una medida cautelar del Grupo Egmont, que es una red de comunicación. No es la única, pero pues es la que utilizamos 177 UIF del mundo. Existen otras redes de comunicación no formal, pero pues es importante que Colombia esté en el Grupo Egmont. Colombia ha sido muy respetuoso de los estatutos del Grupo Egmont, y sobre todo la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia en esto ha sido referente a nivel regional y mundial. Creemos que las consideraciones que ha explicado el gobierno de Colombia a los representantes para las Américas y el Caribe del Grupo Egmont son suficientes para que puedan tomar una decisión con respecto a que Colombia no violó la ley colombiana, no violó la Constitución colombiana, al momento de que el señor presidente haya desclasificado el documento a la opinión pública. Gracias por el... Bueno, muy bien, compañeros. Ese era el director de la unidad de análisis, la unidad de información y análisis financiero UIAF. Pese a que el señor Ginás está diciendo efectivamente que ese documento comprueba que sí se compró ese software espía Pegasus, pues hoy los titulares en los diferentes medios de comunicaciones, el director de la UIAF dice que tiene un documento que demostraría, que comprobaría, que quizás, bueno, siempre lo siguen poniendo en duda. Pero pues para ahondar un poquito más en este tema, hemos invitado también a uno de los citantes a este debate en la Cámara de Representantes. Él es el representante a la Cámara por la circunscripción especial indígena Norman Bañol, y a él lo vamos a saludar justamente pues para hablar de este tema. Representante, buenos días, y pues ¿cuál es la principal conclusión de este debate? ¿Existe, no existe Pegasus? ¿Definitivamente se compró o no se compró? Tal como lo está diciendo el director de la UIAF. Bueno, un saludo muy especial para todos, para la audiencia. Muchas gracias. Muy complacido de participar en este importante conversatorio, en este programa radial. Sí, el tamaño de la discusión es del nivel de seguridad nacional. Eso nos tiene que quedar claro. El presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, el 4 de septiembre invoca su fuero presidencial en atención a que es un tema de alta gravedad para la seguridad nacional. Lo que nos llama profundamente la atención, y coincidimos con los comentarios realizados, es que parte de la matriz mediática en Colombia sigue entregando titulares que ponen en duda la existencia de Pegasus.
y la certeza que tenemos a partir del debate de control político del día de ayer es, primero, Pegasus sí existe. Es un virus de alta tecnología que puede infectar el dispositivo móvil de las personas sin que éstas se den cuenta. Se entrevistaba hace pocos días a un experto de la Universidad de Toronto y él decía y resumía que tener el virus Pegasus en el dispositivo es andar, decía él, con un espía en el bolsillo. Es escandaloso que se haya hecho una transacción en 2 depósitos por $11 millones, pero cuando vamos y miramos la trazabilidad y la información en las entidades oficiales, no hay movimiento de dinero, no aparece formalmente una compra del software. Sin embargo, es necesario repetir que fue una agencia de inteligencia israelí la que le responde el oficio a la UIAF Colombia, confirmando que sí hubo 2 depósitos, cada uno por $5,5 millones para comprar el software o el virus Pegasus. La gran pregunta que tenemos es, ¿dónde está Pegasus y quién está haciendo uso de esta tecnología? Toda vez que el actual director de inteligencia de la Policía Nacional, los encargados del tema en el Ministerio de Defensa, dicen no tener información de este software, no fue entregado en el proceso de empalme. Sin embargo, hay un hecho que comprueba que el software sí fue adquirido por Colombia, pero además un hecho más relevante, y es que cuando el banco israelí hace la alerta por un movimiento inusual de una primera consignación de $5,5 millones y posteriormente en el mes de septiembre otra, el Estado israelí, frente a esa alerta generada por el banco, autoriza el ingreso de los recursos en desarrollo de un convenio que habían hecho con el Estado colombiano. Representante Bañol, hay otra pregunta. Cuando se habla de Pegasus, que se ha utilizado en diferentes partes del mundo, incluso en Marruecos, se utilizó para espiar al presidente de España, Pedro Sánchez. ¿Hasta qué punto podríamos, y según lo que usted ha averiguado, investigado, decir que este software espía se está utilizando justamente para espiar a los vecinos, en este caso, por ejemplo, al gobierno venezolano? Pues queda un vacío muy enorme en cuanto a la utilización de Pegasus. Hemos tenido información de periodistas y de personajes que inciden mucho en el ámbito social y popular en Colombia que han reportado novedades con su dispositivo, como que el dispositivo de manera autónoma le está tomando fotos, le está grabando conversaciones, está enviando las ubicaciones, y esto nos preocupa sobremanera porque además se hace una relación directa con información de la esfera de la intimidad que publican algunos medios en Colombia. Recientemente, uno de nuestros colegas muy destacado del Pacto Histórico, el compañero David Racero, ha estado incurso en una serie de escándalos con ocasión de una información privada de su dispositivo móvil. No nos extraña para nada que este software esté siendo utilizado para desestabilizar nuestros aliados estratégicos y nuestros vecinos en la región, y por eso nos da mucho gusto que el presidente Nicolás Maduro y todo su equipo de trabajo y su gabinete también le ha puesto atención a este tema y está dispuesto a concurrir y a colaborar con las entidades competentes para que investiguen en profundidad esta situación. Compañeros en Caracas, ¿tiene alguna pregunta para el representante? Sí, o sea, ayer también salió una información de que, y en este caso el presidente Martinelli, que también usó otro software
que se llama el software Fénix, que en el caso es un software de tecnología española. ¿Qué puede hacer la sociedad civil? ¿Cuáles van a seguir siendo los siguientes pasos a propósito de esta acción que podemos declararla como ilegal, que se hizo en el gobierno de Iván Duque? ¿Y cuál ha sido el papel de los medios, digamos, que están en oposición a Gustavo Petro frente a este escandalazo, como lo ha denominado el presidente Nicolás Maduro? Bueno, voy a arrancar por el papel de algunos medios en Colombia que se han encargado de liderar la oposición, digámoslo desde el punto de vista mediática. Estos medios desde el 4 de septiembre, que el presidente de la República con su fuero y en el marco de la locución presidencial intentaron y siguen intentando minimizar la situación. Inclusive algunos han puesto que esto es un invento del presidente Gustavo Petro. Y quedó demostrado ayer, lo dijo el director de la UIAF, que el documento es real y que la información que contiene el documento es efectivamente real. Nosotros estamos trabajando en dos frentes, uno en materia jurídica y penal. Ya hay varios integrantes de la bancada Senado y Cámara del Pacto Histórico que han instaurado denuncias penales en contra del expresidente Iván Duque, de la cúpula militar de su entonces, del ministro de Defensa del entonces, para que sea la entidad competente, la Fiscalía General de la Nación, quien adelante las investigaciones. Pero el otro frente de trabajo es con la ciudadanía, con las comunidades, tanto en lo urbano como en lo rural, para que sigamos manteniendo el ejercicio movilizatorio que posibilite que a través de ese estímulo, otros dijeran presión, puedan dar con las investigaciones y desenmarañar toda esta realidad que nos ha llevado, insistimos, a un problema de seguridad nacional que no afecta solo a los colombianos y colombianas, sino que presumimos puede estar afectando a nuestros vecinos en la región. Te quería hacer una acotación. Tú hablaste de David Racero, quien también es congresista, si tengo entendido bien. En el caso de él, Daniel Coronel mostró, digamos, unos mensajes de WhatsApp. O sea que esta información de Pegasus todavía se está utilizando deliberadamente en contra de personas. Tengo entendido que son mensajes del año 2019 y coincide, digamos, con un ataque frente a sectores en esa época opositores al gobierno de Iván Duque, etcétera, etcétera. Tú dices que Pegasus alguien le está suministrando a algunos periodistas con objetivos políticos de mostrar inclusive chats personales. Tenemos que ser exegéticos, es nuestra presunción. Nosotros creemos que Pegasus ha sido utilizado para nutrir de información de la esfera íntima, probablemente algunos medios de comunicación. El hecho del compañero del colega David Racero, que además es muy incidente no solo en la bancada, sino en todo el poder legislativo y tiene mucha incidencia social y popular, son chats, por ejemplo, de la pandemia. Estamos hablando del año 2021, coinciden las fechas, coinciden los periodos, son chats privados de él con su equipo de trabajo. Cuando hacen el requerimiento al equipo de trabajo dicen que no confirman ninguno de esos chats, que no conocen de esa situación. Nos llama poderosamente la atención que a partir del 4 de septiembre, si ustedes exploran los medios que venían liderando la oposición al gobierno del cambio, su matriz informativa ha cambiado sustancialmente. Esas chivas, esas noticias bomba que aparecían, pues ahora sentimos que han estado más restringidas. Por eso, desde nuestra presunción, sí hay una relación directa y estaban nutriendo
En campaña del hoy presidente Gustavo Petro, faltando una semana para las elecciones, salieron lo que en Colombia se conoció como los petrovideos. Y algunos muy cercanos a la campaña han dicho que ese software presuntamente fue utilizado para espiar la campaña y para generar un desequilibrio en el ascenso meteórico que venía teniendo el candidato en su momento, Gustavo Petro, hoy presidente de la República. Bueno, William, muchísimas gracias. No sé si tienes alguna acotación que hacer, pero de verdad que queda muy claro, digamos, el impacto de Pegasus, que no solamente ha tenido, valga la redundancia, impacto en Colombia, sino que aquí en Venezuela, inclusive en México y en otros países. Ayer salió la información de que también Martinelli utilizó no solamente el Pegasus, sino también otro software, que es el software Fénix. Así que, bueno, agradecido con este contacto informativo desde acá, desde Venezuela. Y a propósito, para seguir, digamos, hilvanando algunos actos y hechos que se presumen puedan ser utilizados en contra de gobiernos progresistas, como es el caso de ese software israelí que se compró de manera ilegal con fondos, algunos dicen del narcotráfico, de dinero incautado del narcotráfico, otros dicen que bueno, que supuestamente fue dinero que tenían ahí el gobierno de Iván Duque como una especie de reserva que se puede utilizar de manera deliberada para hacer algunas acciones políticas y en este caso unas acciones de espionaje a militantes y a defensores de derechos humanos e inclusive al que en esa época era el expresidente y ahora presidente de Colombia. Sí, Pedro, pues solamente decir que con el debate, agradecerle al representante Bañol, habernos acompañado acá en Venezuela News. Muchas gracias al representante. Y pues simplemente decir, Pedro, que con este debate podemos como cerrar un poquito este tema de Pegasus, que ha dado para tanto, y con dos precisiones. Primero, que efectivamente la UIAF demuestra con un documento que no es un documento colombiano, sino es un documento israelí, que sí se compró efectivamente el software espía Pegasus y que se pagaron los 11 millones de dólares en 2 depósitos. Y en segundo lugar podemos decir que queda totalmente comprobado, según el debate de ayer, porque habló un representante de la Dirección de Inteligencia de la Policía, de la DIPOL, donde dijo que ellos habían revisado los gastos reservados a los que tú te estabas refiriendo, Pedro, y en ningún momento allí se hace mención de que con ese dinero se haya comprado el software espía Pegasus. Lo que significa sin duda alguna que efectivamente el Pegasus se compró con un dinero que se le había incautado al narcotráfico, aparentemente, o que posiblemente hubo una vaca de varios narcotraficantes para poner dinero y entre todos ayudar al gobierno del expresidente Iván Duque para comprar este software espía. Pero no se compró con dinero del gobierno colombiano, con dinero legal, porque si no estaría la trazabilidad de qué fondo, de qué parte del presupuesto se sacó este dinero. Entonces, esas dos precisiones, Pedro. Bueno, sí, muchísimas gracias, William, y al congresista por este contacto informativo desde Colombia. Nosotros desde acá hemos venido haciendo un seguimiento pormenorizado a propósito de esta noticia, que para nosotros es un escándalo, debería ser un escándalo mundial. Así que agradecido con el congresista y con William por este contacto informativo desde acá, desde Caracas, por Venezuela News. 9:42 de la mañana. Tenemos más contacto. Más contacto. Tenemos más contacto. Ahora ¿Qué programa el día? Ahora vamos a México. Vamos a México. Ayer fue la toma de protesta. Sí. Toma de protesta, toma de posesión, se llama así. Toma de protesta de Claudia Sheinbaum. Y primera mujer presidenta de México. De los Estados Unidos mexicanos. Inclusive ella hizo su primera protesta en contra del rey de España y de la acción de España en contra de los indígenas mexicanos, que le dolió mucho. Que no han querido pedir perdón. Pidan perdón. Tan fácil que es pedir perdón. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Por ejemplo. Sí, claro. 9:42 de la mañana. Voy a hacer un genocidio aquí. No. Pida perdón, hermano. El gobierno de Israel tiene que pedir perdón por toda la matanza, por ejemplo. Claro, por supuesto.
ya se está pronunciando la Unión Europea en contra de Irán. No he visto Por lo menos a Irán tiene que pedirle perdón después de pero no le han pedido, no han hecho el primer pronunciamiento en contra de Israel, la Unión Europea. Ay, no puede ser. Ya lo hicieron en contra de Irán, que atacó puros lugares militares. Ay, los 11.000 niños y las 6.000 mujeres y todo esto. ¿Vieron los datos que dio, Pascual Serrano? 11.000 niños, 6.000 mujeres, 11.000 niños, 6.000 mujeres, 134 periodistas asesinados. Nadie dice absolutamente nada. ¿Qué le interesa eso a Borrell? No, el jardín de flores que tiene allá en Europa, pero vamos inmediatamente a un contacto informativo desde México. Primer contacto desde México. Nidia Egremi, buenos días, ¿cómo estás? Encantada de estar con ustedes, con Venezuela News, y hablando de excepcionalidades en estas horas en la escena global, pues entra México con una presidenta, Claudia Sheinbaum, como la primera mujer y número 66 en la presidencia de este país desde que es independiente. ¿Qué noticias tenemos desde el día de ayer? Que bueno, lastimosamente ayer la noticia iba a ser México. Todo el mundo estaba pendiente, pero bueno, pasó todo este tema en el Medio Oriente. ¿Qué noticia se desprende del día de ayer con la asunción presidencial, como se le denomina por acá? Pues el discurso fue realmente muy bien recibido, muy bien expresado también, porque llega con una frase que fue prácticamente el lema después de conocerse su triunfo, inédito, con un número de votos que no se había dado jamás en la historia político-electoral de México, y la frase era, llegamos todas. Era un reconocimiento tácito y expreso a un machismo político que ha vivido nuestro país, la sociedad mexicana, y que reconocía a la doctora, que es doctora en ingeniería energética, Claudia Sheinbaum, a el esfuerzo de esa otra parte de la sociedad que había permanecido pues en un muy segundo plano. Y ella, además de reconocer que llegaba representando a este sector, a esta otra parte de la sociedad, daba la confianza con otra gran frase que es que pondré todo mi esfuerzo, mi conocimiento, mi fuerza y mi vida al servicio del pueblo y de la patria. Esta frase, que la manifiesta a las 11:32 de la mañana, permeaba en un Congreso mexicano realmente dominado por lo que es ahora tanto el movimiento Morena como el Partido del Trabajo y otras expresiones políticas contra lo que tradicionalmente había sido esta unión del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional, que en términos coloquiales en México se les llama el PRIAN, y que ahora son una oposición muy mermada, muy lastimada y prácticamente en fuga, pero que ahí están aún en el Congreso y que acababa de sufrir su última derrota horas antes, cuando la Guardia Nacional pasaba a ser ya parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, para evitar precisamente que este cuerpo especializado en seguridad quede en manos, malas manos, como había sido anteriormente la Policía de Seguridad. Ese es un mensaje tácito que se estaba dando al momento de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, y que también tendríamos que reconocer que es la segunda persona del Partido Morena que llega al Ejecutivo Federal. Habría que explicarnos cómo es que se da esta situación después de más de 70 años de dominio del Partido Revolucionario Institucional en México. Bueno, pues el logro se atribuye sobre todo a el legado que deja Andrés Manuel López Obrador, quien ha puesto prácticamente al país
bajo un nuevo modelo económico, a donde obviamente lo que resaltó y fue la prioridad es darle la ayuda y el interés a los pobres. La frase que siempre dominó en el sexenio de AMLO, como se le conoce, fue primero los pobres, pone también las bases para un nuevo poder judicial que rinda cuentas, que sea más transparente en sus dictámenes, en sus fallos. Y ahora, pues es obvio que tenemos un pueblo mucho más politizado. La discusión abierta de los temas sustantivos, cruciales de la realidad mexicana y a veces también lo internacional, pero sobre todo lo nacional, se discutió cotidianamente a lo largo de estos años en lo que fue un ejercicio inédito en cuanto a difusión política que se llamó La Mañanera o la conferencia matutina. Este legado lo recoge, lo cosecha muy bien Claudia Sheinbaum y el movimiento de Morena. Y bueno, pues ahí tuvimos que fue la candidata más votada con más de 36,000 votos. ¿Qué afirma en su discurso ante el Congreso, Claudia? Bueno, pues que obviamente tendrá buenas relaciones con el empresariado nacional e internacional. Ella ofrece una certeza jurídica a los inversionistas. Recordemos que México en estos últimos años ha elevado la confianza en los inversores y es uno de los países con mayor inversión extranjera directa. Vamos También sí. 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 No, sigue asumiendo, diciéndonos a propósito del impacto de esta noticia de ayer que bueno, que nos debe llamar a la reflexión en América Latina a propósito de la asunción de Claudia Sheinbaum. Bueno, pues efectivamente lo que estamos viendo también a unas horas de esta toma de posesión es el entusiasmo en no solo una comunidad internacional que parecería ambigua, sino muy puntual en el caso de una América Latina y el Caribe, que están mostrando un entusiasmo, un verdadero interés por seguir trabajando, colaborando y avanzando hacia esta integración muy profunda con México y esa América Latina a la que pertenecemos. Obviamente, México es parte de un acuerdo trilateral, comercial, financiero y profesional con Estados Unidos y Canadá. Joseph Biden incluso le envía un deseo de trabajar para un futuro próspero y en señal pues envió a su esposa Jill, pero también en esa manifestación de deseos de Claudia Sheinbaum, ella recuerda que ese tratado trilateral debe de beneficiar a las naciones, no tanto a estas cúpulas como ha sido tradicionalmente con los perversos acuerdos del mal llamado libre comercio de un imperio que obviamente su mejor medida coercitiva son las sanciones. Es un mensaje también que envía de autodeterminación, porque entre los invitados estaba nada menos que Josep Borrell, el alto dignatario de la Comisión Europea, horas después de lo que mencionábamos antes aquí en Venezuela News, de este desacuerdo, de esta negativa de la monarquía española a asumir su responsabilidad en la bárbara conquista que hizo de nuestra América y en particular en el caso de México. Y lo que siempre se ha señalado es que México mantiene relaciones con los gobiernos. No es que los reconozca o no, se mantienen o no se mantienen las relaciones, que es nuestra doctrina Estrada. Pero en el caso de las invitaciones, se invitó a el jefe del gobierno, que es el presidente Pedro Sánchez. Si la monarquía se quería invitar y no fue invitada, pues tiene que asumirlo como tal. Y está el antecedente de esta actitud arrogante, impropia de la diplomacia
entre dos naciones, entre dos gobiernos y sobre todo esa soberbia que permanece como del conquistador que efectivamente quiere seguir con esta idea neocolonial de seguir extrayendo el oro y la plata. El petróleo, por ejemplo, que se les confirió a través de Repsol, de Iberdrola, que manejaba a su arbitrio todo el sistema eléctrico de México y que paulatinamente se ha ido limitando con el gobierno de Morena de la Cuarta Transformación y que sus intereses obviamente están en eso, en la expoliación. Sigue siendo la misma visión y que los gobiernos de la Cuarta Transformación muy expresamente han dicho aquí se acota, porque primero se da preferencia a los intereses de la nación. Sheinbaum también señaló que seguirá estrechando relaciones, obviamente con todos los países, pero sin sumisión. Fue una señal muy clara, muy bienvenida por quienes han respaldado este triunfo electoral de esta científica, de esta activista también política desde muy joven, que viene de una familia que podríamos decir es una familia judía de origen lituano y búlgaro, de esta inmigración que llegó a México a principios del siglo XIX, mediados, por allá por los años 20, un padre que era comerciante y una madre también que de abuelos, bisabuelos. La madre de Claudia es la primera mujer de origen sefardí, judío, que ingresa al mundo académico mexicano. Entonces, bueno, es una familia de izquierda que hemos encontrado también en algunas reuniones diplomáticas el interés de varios representantes en definir si ella, por su origen judío, favorecerá las relaciones con Israel. Y es un poco la misión de los analistas como nosotros y los periodistas enterados y con varias fuentes de estar apuntando que no hay mayor razón que pues el origen que todos tenemos de este mestizaje con el que siempre México se ha caracterizado. Por lo tanto, pues tenemos hoy, en unos minutos ya habrá empezado Hora de México, la primera conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, a donde da la cara a los periodistas, a la prensa nacional e internacional, que obviamente pues estarán explorando otros ángulos de lo que ella esboza ya como sus líneas principales de gobierno y que, decíamos, está apuntando a una independencia, a una soberanía hacia el exterior con gran cooperación, pero también el interés muy puesto en mantener y acrecentar el bienestar de los mexicanos. Más tarde, ella ayer en el Zócalo fue muy puntual con describir a lo largo de sus 100 compromisos que mantendrá en el gobierno la inversión para infraestructura, para incrementar esta red que ya dejó el gobierno anterior de López Obrador en el sur, esta infraestructura hacia el norte, para hacer de México ya no ese país aislado, y también fomentar todo lo que son los puertos. Este es un punto muy interesante que se ha olvidado en la geopolítica mexicana, el atender el privilegio que le ha dado la naturaleza, la geografía, de tener dos océanos, de estar bordeado por los dos grandes océanos claves en esta geopolítica marítima, y que de alguna manera incluso habían beneficiado al comercio y a la expansión estadounidense, porque ellos sí han hecho uso de sus respectivas costas. Mira, Nidia,
ya estamos culminando el programa y de verdad muy agradecido con todo este análisis, digamos, estructural de lo que fue el discurso, de lo que fue la asunción presidencial de Claudia Sheinbaum. Vamos a estar siempre haciendo, digamos, contactos para que tú nos muestres la visión desde México y la importancia de que una mujer como Claudia Sheinbaum haya asumido y haga parte, digamos, de la estructura política de una persona que sin lugar a dudas tuvo un impacto y sigue teniendo un impacto como lo fue López Obrador, un dirigente que estuvo a la altura de los acontecimientos históricos. Así que te agradecemos desde acá, desde Venezuela News Radio 104.9 por este análisis discursivo del impacto noticioso del día de ayer, como lo fue México. Así que estaremos contactándonos con ustedes en próximas oportunidades. Un gusto, hasta luego. Bueno, hasta luego, Nidia. Bueno, 9:58 empezó la Navidad. Hermano, yo nada más voy a recibir todos los días una botella de ponche crema. Ya empieza mi jornada. El horario navideño. El horario navideño. Salgo de la radio a las 10 y ya me meto una botella de ponche crema. A las 12 del mediodía, una yaca con mayonesa. Ya empezó, el presidente dijo, y yo voy a asumir eso de verdad como debe ser. Con seriedad. Desde el 1 de octubre hasta el 15 de enero empezó el zafarrancho. Ya vas a ver a Pedro en 2 meses rodando. O sea, el 10 de enero te agarra en plena fiesta navideña todavía. Porque en la tarde se va y se mete una pizza. Sí, hermano. Todos los días está comiendo pizza. Esa pizza ayer estaba buena, ¿verdad? Ay, Dios mío. El perro caliente. Yo la vi. Perro caliente ese. En formato calzón. Bueno, vámonos. Bueno, nos tenemos que ir. Chao, hasta luego. Hasta mañana. Dale.